Mi pregunta es sobre la gran apostasía. Como católico, ¿cómo defiendo la postura de que la Iglesia no cayó en apostasía una vez que murieron los apóstoles? La palabra apostasía significa apartarse. Y la Biblia habla de apostasía, hablando de personas que se apartan del cristianismo, se apartan de la iglesia. Pero hay protestantes y mormones que creen en una gran apostasía, donde el problema no es que la gente se esté apartando de la iglesia. La idea es que la iglesia misma se ha vuelto apóstata. Ahora, quiero señalar que estos son, aunque se use la misma palabra, en realidad conceptos opuestos. Porque si caigo en la apostasía, el problema es que no soy lo suficientemente católico. Si la iglesia es apóstata, el problema es que soy demasiado católico. Y aunque la apostasía se usa en ambos casos, la gran apostasía no es que la gente se aleje de la iglesia, es que la iglesia sea falsa. Y eso es lo que señalaría para aclarar de qué estamos hablando. Entonces, ¿cómo sabemos que la gran apostasía no es cierta? Bueno, además del hecho de que no hay ninguna evidencia bíblica de que la iglesia se apartara, como iglesia, en lugar de que las personas se apartaran de la iglesia, también tienes todos los datos bíblicos sobre la iglesia. Así que te voy a dar solo algunas piezas, porque hay mucho aquí. En Mateo 16, Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Y empecé a decir, si él no hubiera dicho eso, si Jesús solo fuera un gran maestro, Mesías, profeta, hijo de Dios, y no hubiera edificado la iglesia, sus seguidores no dirían, bueno, vamos a volver a nuestras viejas formas de vida. Ellos todavía tratarían de seguirlo. Solo tendrían que construir sus propias denominaciones. Y así me gusta señalar esto, como cuando los protestantes se acercan al cristianismo, lo hacen como si Jesús hubiera dicho, no edificaré mi iglesia. Tienes que hacerlo tú. Pero él dice lo contrario. Él dice, edificaré mi iglesia. Así que la iglesia no es algo que tengamos que construir. La iglesia es algo que tenemos que encontrar y unirnos. También tienes estos otros pasajes. Daniel 2, por ejemplo, el sueño de Nabucodonosor. Están los 4 niveles, oro, plata, bronce, y luego hierro y barro mezclados. Y representan los 4 reinos que conquistan Israel. Es Babilonia, luego el imperio medo-persa, luego el imperio griego, luego el imperio romano. Y se nos dice que durante los días del Cuarto Imperio, es decir, durante los días del Imperio Romano, una piedra no formada por manos humanas vendrá y aplastará esto, como los pies de barro, y construirá una montaña que nunca será destruida. Ahora, a todas luces parece que alguien viene del cielo para construir un reino en la tierra, y ese reino definitivamente no será destruido. Eso no es consistente con la idea de alguien vino del cielo, construyó un reino y el reino fue destruido. En tercer lugar, tienes la descripción de la iglesia. Es la esposa de Cristo y es el cuerpo de Cristo. Y toda la imagen, hasta incluyendo el libro de Apocalipsis con la fiesta de bodas del Cordero, trata sobre esta relación eterna entre Cristo y la iglesia. Y Jesús habla de ello de esta manera. Lucas 22 habla de los apóstoles sentados en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y así la naturaleza apostólica de la iglesia, su cuerpo y esposa, dura para siempre. En Efesios 1, San Pablo habla de la iglesia como la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Que la iglesia es la continuación de Cristo en la piedra. Así que decir que la iglesia cayó en una gran apostasía es decir que Cristo nos dejó como huérfanos cuando prometió que no haría eso. Así que todo eso es el enfoque teológico. Y me inclinaría fuertemente hacia eso. Lo otro que haría es mirar el enfoque histórico. Y de hecho, he escrito un libro sobre esto. Si deseas una copia de mi libro, la iglesia primitiva era la iglesia católica, porque si vas a decir que la iglesia originalmente creía en X, esta cosa en la que yo creo como protestante, como mormón o lo que sea, y luego con el tiempo, esta falsa enseñanza y se infiltró, deberíamos poder encontrar eso en la historia. No deberíamos tener que tomar tu palabra por ello. Deberías poder mostrar los primeros cristianos que interpretaron la Biblia de la manera en que yo lo hago. Pero casi invariablemente, cuando alguien hace estas afirmaciones sobre la iglesia entrando en apostasía, cuando pides la evidencia histórica, señalan un versículo de la Biblia y dicen, bueno, lo leo de esta manera. Es como, bueno, no me importa cómo lo leas. Muéstrame los siglos de personas que lo leyeron de la manera en que tú lo haces y luego que hay un cambio. Porque deberíamos ver una serie de cosas. Sabes, si entras en una denominación protestante y dices, ahora vamos a empezar a creer en el Papa. Ahora vamos a empezar a creer en la presencia real. Ahora vamos a empezar a rezar a María. Habría un escándalo porque eso sería un cambio importante.
Y entonces, si todas estas cosas sobre las que la gente protesta fueran cambios importantes en la estructura del cristianismo, en la teología del cristianismo, deberíamos ver una gran protesta. Así que muéstrame la protesta. Porque podemos encontrar protestas sobre asuntos mucho más pequeños en el camino y no sobre este. Esa es una ausencia de evidencia muy extraña. Pero más que eso, en realidad podemos encontrar personas desde muy temprano dando por sentado que todos creen en estas cosas muy católicas. Así que eso es lo que diría, que tienes el enfoque teológico. No tiene sentido si entiendes que es la iglesia y quien la construyó, sugerir que fue destruida por el infierno. En segundo lugar, tienes el enfoque histórico. Podemos hablar de los primeros cristianos, personas como San Policarpo de Esmirna, San Ignacio de Antioquía, San Ireneo de León, San Justino Mártir, todos antes del año 200, que se ven y suenan asombrosamente católicos.